Continuamos entonces. Te decía, Franco, sentimiento de culpa, consciente, inconsciente, todos el sentimiento de culpa van a ser de la tensión entre el yo, las aspiraciones del yo y el super yo, ¿sí? Independientemente de eso, lo que va a decir Freud es que la pulsión de muerte tiene varios caminos. Va a mencionar tres en este texto. Por un lado se vuelve inofensivo porque se va a mezclar con componentes eróticos. Eso lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos el problema económico del masoquismo. Daniela, No perdón, está tres Franco. destinos de... Esperen. Que le estaba contestando a Franco y no está Franco. Dale. ¿Quién me hablaba? Yo, tres Victoria. destinos de qué. De la pulsión de muerte, los caminos de la pulsión de muerte. Perfecto. Bueno, vamos de vuelta. Sentimiento de culpa, tensión entre el yo y el superyo. Así nace. Los caminos de la pulsión de muerte que Freud menciona en este texto son, por un lado, se va a tornar inofensivo porque se va a mezclar con componentes eróticos. Por otro lado, va a salir afuera como agresión, va a salir al exterior como agresión, pero gran parte de esa pulsión de muerte va a proseguir el camino interior, es decir, hay una vuelta hacia el yo. Esa vuelta hacia el yo es lo que carga al super yo de pulsión de muerte. Es decir, lo que no sale para afuera, que queda adentro, va a cargar al super yo con pulsión de muerte. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? ¿Sí? Bien. Bueno, sigo. Entonces dice Freud, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos trabajarlo? Si estamos diciendo que es una de las resistencias más difíciles de trabajar, sobre todo porque estamos hablando de un sentimiento inconsciente de culpa, es decir, la persona no va a manifestar culpa, no se siente culpable. A ver, todos en gran medida tenemos sentimiento de culpa, ¿sí? Todos sentimos culpa por lo que pudimos haber hecho mejor, por lo que no hicimos, por qué no fuimos a tal lado en vez de a tal otro, por qué no sé, no nos levantamos más temprano para que el día rinda más, ¿sí? Todos sentimos esa culpa, todos. Pero Freud en este momento está hablando de un sentimiento inconsciente de culpa, es decir, hay algunas personas en las cuales no se manifiesta como sentimiento consciente de culpa, sino que es mudo y la persona, el paciente, no se va a sentir culpable, sino que se va a sentir enfermo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esto? ¿Cómo lo podemos abordar? Lo primero que va a decir Freud en este texto es, bueno, primero, por las dudas, dice, no estar hablando de qué bueno, cómo avanzamos en el tratamiento. En general, digo, no se habla de, ay, qué bien que vamos en el tratamiento. Primero, no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tendría en un tratamiento decirle al paciente qué bien que vamos, qué bueno, cómo avanza este tratamiento? No tiene ningún sentido. Segundo, porque dice Freud, en estas personas en las que o tienen por estructura esta necesidad de castigo, es probable que al marcarle esta mejoría o al decirle qué bien que vamos, cómo progresamos en el tratamiento, es probable que se despierte una reacción terapéutica negativa. Entonces, primero, no estar hablando de la mejoría, ¿sí? El tratamiento avanza y en todo caso será obvio que va bien porque el paciente se va a ir sintiendo mejor y va a ir destrabando muchas cuestiones y haciendo otras modificaciones, ¿sí? No es necesario estar alabando ni al analista ni al paciente. No intentar abordarlo desde la interpretación. ¿Por qué? Porque no hay una culpa manifiesta, con lo cual si el paciente no lo trae, ¿de dónde nos agarramos para trabajar con eso? Sí, lo que va a decir, hay una mínima chance, y esto lo dice en un pie, en una nota al pie, que les pido por favor que si ustedes no son de tener en cuenta las notas al pie, esta la tengan en cuenta, está en la página 51, es hiper larga, y lo que va a decir en esta nota al pie es que hay una mínima chance de poder trabajar con esta resistencia cuando el sentimiento de culpa inconsciente es prestado.
¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que hablamos de las identificaciones? Que uno se identifica con un rasgo a cambio de resignar ese objeto. Bueno, cuando ese rasgo al que uno se identifica es la culpa, eso sería que el sentimiento de culpa es prestado. ¿Sí? Por ejemplo, les doy dos ejemplos. Les doy un ejemplo de un paciente de Lacan y uno de una colega. Lacan tenía un paciente que tenía como síntoma lo que se llama el calambre de escritor, que es que se le paralizaba la mano derecha. A esto se le llamaba el síndrome del calambre del escritor. No encontraba la razón, por supuesto esto siempre se va descubriendo avanzado el tratamiento, ¿no? No es que el paciente un día va a venir y va a decir, ay, esto es por tal y tal cosa. Esto se va trabajando a lo largo de todo un tratamiento. Este paciente que tenía el calambre de escritor resulta ser que tenía un abuelo musulmán que había sido ladrón. En la ley musulmana, que creo que todavía está vigente, a los ladrones les cortaban la mano. Ese era el castigo para los ladrones. Este abuelo, que había sido ladrón, había zafado de este castigo, ¿sí? No le habían cortado la mano. Entonces Lacan, a lo largo del tratamiento, repito, esto no es en una sesión, no ocurre, habían llegado a la conclusión de que este paciente que tenía el calambre de escritor, es decir, que no sentía su mano derecha, podía estar relacionado con este abuelo que no había sido castigado. Entonces ahí es un ejemplo de esta culpa prestada, este sentimiento de culpa prestado. ¿Se entiende? Estaba identificado a esa culpa que el abuelo probablemente haya sentido por haber zafado de ese castigo. ¿Sí? ¿Se entiende con el ejemplo? Bien. Otro ejemplo, más con... Te hago una consulta cuando ¿Sí? dijiste cuando el rasgo se identifica a la culpa, dijiste en un momento cuando hablabas de la nota al pie. No, sí, no, sí, no tan así. En la nota al pie lo que dice Freud es, tenemos una mínima chance de poder trabajar con eso cuando el sentimiento de culpa es prestado. La explicación a que el sentimiento de culpa es prestado quiere decir que se ha identificado a ese rasgo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que el yo se va identificando a distintos rasgos de los objetos amados y resignados? ¿Sí? Que es como una cebolla que vamos levantando capitas y vamos viendo toda la historia amorosa de esa persona, todas las identificaciones que tuvo en su vida. Cuando uno de esos rasgos es la culpa, al que el paciente está identificado, ahí es que el sentimiento de culpa es prestado. ¿Sí? Gracias. De nada. Otro ejemplo más Profe, una duda, Sí. perdón, que me surgió también en el teórico. ¿El hombre de las ratas no tiene sentimiento de culpa prestado también o es el sentimiento ese de deuda del padre? Porque es medio lo mismo, ¿o no? A ver, Viste que el hombre de las ratas tiene todo esto de la deuda y de las dos mujeres, y el hombre de las sí, ratas también vuelve a hacer todo eso. sí. Y bueno, neurótico obsesivo, y recién decimos que tiene el sentimiento de culpa inconsciente. ¿Podríamos decir que está identificada la culpa del padre o está identificada otra cosa, otro rasgo del padre? Es probable que esté identificado a la culpa del padre, pero la diferencia que hay con el hombre de las ratas es que él siente culpa. El hombre de las ratas se siente culpable, no sabe por qué. Eso es lo que marca Freud, una de las diferencias. ¿Sí? El neurótico obsesivo siente mucha culpa, perdón, más culpa que quizás el resto de los neuróticos. ¿Sí? Siente culpa por todo, por lo que hizo y no hizo, por lo que pudo haber hecho mejor, por qué no fue para acá en vez de ir para allá, pero siente culpa. Acá estamos hablando de que el paciente no siente culpa. El síntoma en todo caso es otro. ¿Sí? En este caso, el ejemplo que doy del paciente de Lacan no sentía culpa, sentía paralizada la mano. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Acá estamos hablando de personas que no se sienten culpables, ¿sí? No perciben la culpa. Por eso es tan difícil de trabajar. Por eso este trabajito de hormiga, de ir escuchando lo que el paciente trae y cuenta de su vida, de su historia familiar, de su vida cotidiana, y uno puede ir enganchando todo esto. ¿Sí? Lacan, evidentemente, yo no tengo los detalles del caso, pero digo, evidentemente a lo largo del tratamiento con este paciente, en algún momento se habrá hecho la asociación
de esta parálisis que sentía en la mano con este abuelo que justo tendría que haber sido castigado con que le corten la mano y no pasó. Entonces Lacan es que puede hacer el enganche de, bueno, entonces esto puede ser por culpa relacionado a este abuelo que no sufrió ese castigo, ¿sí? Pero siempre recuerden que en estos pacientes, cuando hablamos de reacción terapéutica negativa, hablamos de un sentimiento mudo para el paciente, ¿sí? No siente culpa. ¿Sí? ¿Se aclara más? Bien. Les decía, otro ejemplo más contemporáneo de una colega, una paciente mujer que el síntoma de ella era que sentía vergüenza por todo. Por todo le avergonzaba. Ir a hablar con el jefe para pedirle un aumento era una vergüenza. Defenderse ante una injusticia era una vergüenza. Hacer algún tipo de reclamo era una vergüenza. Hablar con alguien le daba vergüenza. Resulta que esta paciente tenía a su papá que había sido un estafador a gran escala, de estos que, no sé, hacen construcciones, piden plata a la gente para darle una vivienda y resulta que después desaparece y estafó a medio mundo. Un gran estafador. Entonces, con el tiempo y con el trabajo, se pudo llegar a la asociación de que quizás esta paciente se había identificado el rasgo de la culpa del padre de haber sido un estafador, ¿sí? Que no había pagado por aquella estafa. ¿Sí? En ese caso también podemos hablar de un sentimiento de culpa prestado. ¿Sí? ¿Se entiende también con este? Bien. Entonces, dice Freud, si podemos rastrear este sentimiento de culpa prestado, bárbaro, porque se puede poner en pista eso y podemos empezar a hablar de eso y a hacer algún tipo de asociación. Si no, la verdad es que es más difícil, ¿sí? En todo caso, uno podría pensar, esto si el paciente no abandona, porque lamentablemente, además de que pasa poco, muchas veces, como el paciente se siente que el tratamiento no funcionó para nada, que se siente peor que antes y que siente que no tiene cura, muchas veces abandona el tratamiento. Pero si no abandonas el tratamiento, y si puede llegar a manifestar esto de que se siente enfermo y de que no tiene cura, uno podría empezar a, bueno, quizás no marcarle, pero sí decir, bueno, qué lástima que venía bien, había hecho algunos avances y ahora de repente esto, ¿qué puede estar pasando? ¿Sí? Aunque sea un trabajito de hormiga, de a poquito, tratar de que el paciente pueda dar cuenta de eso y pueda quizás empezar a hablar, ¿sí? Pero la verdad es que Freud dice, no hay muchas chances de poder trabajar con esto. Bien, pasamos al otro texto. ¿De este texto tienen alguna, o de lo que vimos hasta acá, tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Bien, avanzamos con malestar en la cultura. ¿Qué va a decir ahí? Va a decir, se va a preguntar, más que decir, ¿cómo hace el hombre, dice, para vivir en la cultura entendido en términos de civilización, ¿no? Para no estar matándose unos con otros. ¿Cómo hacemos? Dice, para vivir en sociedad sin estar matándonos unos con otros. Bueno, la primera respuesta que va a dar es que esa agresión que nos sale para afuera se queda adentro, hacia el propio yo, dice. Cuando vuelve al propio yo, es recogida por el super yo y como conciencia moral va a ejercer contra el yo la misma severidad y crueldad que habría satisfecho de salir al exterior. Va a decir, llamamos conciencia de culpa a la tensión entre el super yo que se ha vuelto severo y el yo que está sometido a este super yo. Ahora bien, ¿de dónde sale este sentimiento de culpa? Entonces Freud, para explicar de dónde sale este sentimiento de culpa, tiene que remontarse a la primerísima infancia. Y va a decir, cuando el bebé nace, no sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
¿sí? Uno no nace sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. El bien y el mal son conceptos, son juicios, son atribuciones que vienen de un otro adulto, ¿sí? Y que el niño poco a poco va aprendiendo. Pero ¿cómo lo va aprendiendo?, dice Freud. Bueno, aprende que lo malo es aquello por lo cual puedo perder el amor de mamá o de papá, ¿sí? Si me porto mal, si hago algo que me han dicho que no haga, que no debo hacer, puedo perder el amor de papá o de mamá, o de ese otro adulto, ¿sí? Así aprende el niño. Entonces, dice Freud, al principio, si me están mirando, si estoy bajo la mirada del otro, me voy a portar bien, porque no quiero perder el amor del otro. Pero aclara Freud, no estamos hablando en términos solamente de amor, es mucho más grande que eso, porque no es solamente el amor, es la dependencia, ¿sí? El bebé cuando nace depende absolutamente del otro. Entonces, si yo voy a hacer algo que el otro me dijo que no haga, no solamente pierdo su amor, sino que me quedo solo. El bebé, el niño chiquito, necesita absolutamente de un otro para su supervivencia. Entonces no es solamente perder el amor. Es pensar en que si yo voy a necesitar al otro, no va a estar. Entonces mejor me porto bien. Así es que uno aprende qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? Entonces al principio Freud va a decir, antes de que se instaure el super yo, antes de que uno incorpore la ley, está lo que se llama la angustia social. La angustia social va a depender de la mirada del otro. Me voy a portar bien en la medida en que el otro me está mirando. En cuanto el otro corre un poco la mirada, puede ser que haga algo que no debía hacer. Pero mientras me esté mirando, mejor me porto bien. Freud dice que este grado de conciencia moral lo tenemos todos, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien pasa un semáforo en rojo sin que lo vean, estamos hablando de este grado de conciencia, ¿sí? Una vez que se incorpora la ley, es que hablamos del super yo. Y esto, dice Freud, es una gran desventaja. ¿Por qué? Porque antes dependíamos de la mirada del otro. Y si el otro no nos estaba mirando, bueno, me podía hacer el tonto y hacer algo que estaba mal. Cuando se incorpora la ley, cuando ya se instaura el super yo, sonamos. Porque es como si todo el tiempo me estuvieran mirando. Ya no dependo de la mirada del otro, me tengo que portar bien siempre. ¿Por qué? Porque la ley ya está incorporada, no necesito la mirada del otro, ya está. Entonces, en este sentido es que Freud va a decir, va a marcar dos aspectos, uno positivo y uno negativo, en cuanto a la instauración del super yo. Como positivo, va a decir, bueno, gracias a esto, gracias a que esta agresión no sale para afuera, es que podemos vivir en cultura, en sociedad, podemos hacer lazo con un otro, podemos seguir leyes, podemos vivir en una sociedad regida por leyes. Y en este sentido, es una gran ganancia, es algo positivo, ¿sí? Es un logro de la civilización, dice Freud. Pero por otro lado tiene un aspecto negativo, porque dice, es una gran desventaja para el aparato. ¿Por qué? Porque ahora constantemente estamos siendo mirados, entre comillas, por nuestro super yo. Ya no dependo de la mirada del otro. Ahora constantemente tengo un super yo con mandatos, con prohibiciones, y ya no puedo hacer nada que esté mal. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Bien. Entonces dice, es una gran desventaja porque aparte porque dijimos que el super yo está más en contacto con el ello, ¿sí? Por eso se dice que hunde sus raíces en el ello, viene del ello. ¿Qué implica esto?
sabe de los deseos inconscientes. Si nosotros estamos diciendo que no hacemos algo que sabemos que está mal o que el otro nos dice que está mal, por miedo al castigo, el super yo sabe de ese deseo. Y como sabe de ese deseo, va a castigar lo mismo al yo. Porque lo haga o no lo haga, igual está el deseo. Por eso dice Freud que es una gran desventaja para el aparato. Porque una vez que se instaura la ley y que se instaura el super yo, no importa si pienso en hacer algo malo o efectivamente lo llevo a cabo. El super yo va a castigar con la misma severidad y crueldad porque sabe de ese deseo inconsciente, dice Freud. Cuando uno tiene un deseo de algo que está mal y lo reprime porque está mal, lo único que hace es crecer en las sombras. ¿Sí? Queda reprimido inconsciente, pero ese deseo crece, insiste. Y como el super yo sabe de ese deseo inconsciente y de esa insistencia por salir, por cumplirse, más castiga. Se va a preguntar Freud dos fenómenos que observa y le llaman la atención. Dice, ¿por qué en épocas de mala racha, es decir, cuando una persona le va mal, tiene mala suerte, por decirlo así, más culpable se siente? Y la explicación que va a dar es, bueno, ¿se acuerdan cuando decíamos que el niño se portaba bien para no perder el amor del otro? De ese otro del cual depende. Va a decir, bueno, en este caso, la lógica es la misma. Se invierte el planteo, pero la lógica va a ser la misma. Si me va mal, es porque hice algo mal. Y este es el castigo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y lo otro que observa dice, ¿por qué las personas que mejor se portan, que más acatan la ley, que hacen todo correcto, que no hacen nada malo, peor se sienten, más culpables se sienten, más severo es su super yo? Bueno, tiene que ver con esto que les decía antes de los deseos inconscientes. El que mejor se porta es el que más reprime sus deseos inconscientes. El super yo se entera de eso porque está en contacto permanente con el ello, porque viene del ello y sabe de esos deseos inconscientes. Entonces más severo y más cruel es. Entonces, lo que quiero que quede claro. ¿De dónde saca el super yo esta crueldad y esta severidad que tiene para con el yo? Bueno, Freud va a dar dos caminos, dos opciones. Primero, de lo que dijimos de esta agresividad que se limita y que no sale para afuera y que vuelve al yo. Eso carga, dijimos, de pulsión de muerte al super yo. Y la otra tiene que ver, ¿se acuerdan cuando al principio les dije que el super yo se conforma por identificaciones y que en esa identificación, cuando tengo que resignar a los progenitores, a las figuras parentales, se desexualiza, obviamente, tanto lo erótico como lo agresivo, y que esa desexualización implica una desmezcla, y que les dije, lo dejamos entre paréntesis, lo vemos más adelante. Bueno, a ver, el proceso de sexualización siempre implica una mezcla de pulsión de vida, pulsión de muerte. Al hablar de una desexualización, hablamos de una desmezcla, pero desmezcla implica que lo que se desmezcla se puede volver a mezclar. En esta desmezcla, que es consecuencia de la desexualización, es que la pulsión de muerte carga al super yo. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos orígenes de la severidad o de la crueldad del super yo. Por un lado, esta agresión que se limita, que no sale hacia afuera y vuelve al yo, y por otro lado, esta desmezcla, como consecuencia de la desexualización, es que va a cargar de pulsión de muerte al super yo. Hasta acá, ¿se entendió? Esto es lo de hoy, digamos, los dos textos que teníamos para hoy.
Los escucho, no sé si los habían podido leer y les quedó alguna duda, si se entendió. No sé si tuvieron ya el teórico de este tema. Sí, profe, lo tuvimos. Es mucho, es difícil, Sí, pero bueno, hay que volver a releer los textos una y otra vez para que quede más claro. sí. Entiendo que es un tema difícil, sí. Pero más o menos les quedó claro. Sí, sí. Sí, bueno, después lean los textos y en todo caso lo vemos. La semana que viene vamos a seguir con reacción terapéutica negativa, pero vamos a ver el problema económico del masoquismo, que si esto les pareció difícil, el otro es un poquito más difícil, ¿sí? Pero vamos a tratar de que se entienda. Bueno, eso es todo por hoy, si nadie tiene más dudas. Los espero 2:30 para el práctico B, ¿sí? Bien. Chau, chicos. Hasta luego.